mantener nuestra salud mental en este tiempo de pandemia. Para ampliar información, contamos con la presencia de la psicopedagoga y neurocoach Emma Fernández, cariñosamente la Magíster. Un placer tenerla con nosotros. Gracias un millón, Rosa. Gracias por estar compartiendo con ustedes, a cada estudiante, a cada madre, a cada padre que nos escucha. Me encanta cómo me planteaste la necesidad de la salud mental y a veces las personas se confunden con qué significa. Señores, salud mental involucra mi salud física, mi salud emocional y es importante en momentos como estos de pandemia fortalecernos desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional y desde el aspecto mental. Así es. ¿Cómo nuestros estudiantes, sus familias y nosotros los docentes podemos cuidar nuestra salud mental ante la pandemia? Lo primero es reconocer que la pandemia ha afectado, ha trastornado el ritual. Antes los padres llevaban a los chicos a la escuela y compartían con ellos en el camino, tema 1, tema 2 y al regreso de la escuela también. Sin embargo, ahora no hay esa oportunidad. Y los padres necesitan crear oportunidades en el hogar para poder pariguayar, hablar, conversar de los temas triviales. ¿Qué implica para todos el reto de la educación a distancia y cuáles estrategias deberíamos aplicar? Mira, voy a aprovecharme de la maestra Isaura, que me señaló que le preocupaba que los chicos sintieran que no valía la pena, que no valía el esfuerzo de estar aquí porque han perdido un familiar, porque tienen un familiar enfermo y que de repente han perdido la visión a futuro. ¿Vale el esfuerzo que yo estudie cuando a lo mejor yo también me voy a enfermar y no voy a seguir? Ese es un tema clave y los maestros deben estar atentos a los comentarios que se hacen, tanto verbales, si están hablando en un momento de la virtualidad o a través de los chats, o qué tipo de comentarios hacen en los grupos de WhatsApp, o cuando hablan con los padres, qué comentarios le hacen los padres que los muchachos están haciendo. Hay que estar muy en observación con la escucha activa, tanto padres como maestros. Señores, escucha activa implica mantener la mente abierta y el corazón también, a escuchar, mas no criticar. Para finalizar, ¿puede recomendar a nuestros estudiantes algunas actividades que los ayuden a tener mejor rendimiento en todas sus clases y por ende en este año escolar tan inusual? Pero por supuesto que sí. Este aparato es fantástico, la televisión es magnífica, la radio un éxito. Sin embargo, toca soltarla y hacer ejercicio. Soltarla y tú como maestra, vamos a ver, para ustedes los maestros, pídanle esto a sus maestras, hagamos una pausa activa, una transición activa. Entre un momento de clases y otras necesitamos hacer esto. ¿Estás dispuesta a hacer una pausa activa? Claro que sí, Magíster. Mira lo que vamos a hacer. Suelta los brazos, suéltalo. Ay, tú estás como tensa, estás tensa. Ahora yo quiero que tú tomes algo que te moleste o algo que te incomode, algo que tú te sientes mal al respecto. Y mientras respiras por la nariz, llenando la barriguita, vas a ir, mira bien, mira esto, vas a ir apretando eso que te molesta y subiendo los hombros, ve cogiendo aire, subiendo los hombros, 1, 2, 3, ¡jo! Liberada. Espérate, vamos a hacer otra vez porque yo no vi que tú dijiste ¡jo! Una última vez porque esto hay que practicarlo, señores. Maestros y estudiantes, practiquen. Esto es como un pilates del estrés. Vamos, tomando, respirando profundo y agarrando y apretando y subiendo los hombros, 3, 2, 1, ¡jo! ¡Jo! Eso es. Excelente. Te diviertes porque manejas el humor, trabajamos con las tensiones que se crean aquí y cambias el momento y le permites a este chico pensar en algo distinto para reenfocarse con fuerza. Algunas actividades que pudieran realizar en su casa antes y después de tomar sus clases. Mira, lo mejor, las neurociencias establecen que 10 minutos de hacer ejercicios antes de comenzar cualquier actividad eleva los procesos de atención, la dopamina y la serotonina que te van a ayudar a enfocarte en lo que quieres lograr.
Así que ya sea que hagas marineros, ya sea que te montes en una bicicleta y tú dirás, pero una bicicleta, Magister, bueno, pero en tu casa arranca a correr, a subir y bajar las escaleras, haz lo que puedas hacer durante 10 minutos y verás que la calidad de tu capacidad de enfoque se eleva. Otro elemento importante, después de 30 a 45 minutos sentado delante de la computadora, párate a beber agua. El agua, señores, el cerebro necesita hidratarse. Y por último, cuidado con la tecnología, porque así como es buena, también necesitamos tener ojo a que no vayas tú a ser víctima o victimario del ciberacoso, tema que creo que podemos trabajar en otra clase. Muchas gracias por compartir con nuestros estudiantes estas recomendaciones, las cuales son indispensables. En ese sentido, si todos seguimos estas recomendaciones, cuidaremos de nuestra salud mental, física y emocional. Además, estas instrucciones valiosas les servirán para continuar escribiendo sus textos con el propósito de la elaboración de su manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Si les dijera a ustedes, quiero que realicen todas sus actividades siguiendo las instrucciones de sus maestros, maestras, ¿estaría indicando orden, ruego o deseo? De seguro que sí. Y si les expreso lo siguiente, se duerme mal porque hace calor, ¿estarían de acuerdo de que no se indica con claridad quién realiza la acción? Estoy totalmente de acuerdo. Durante estas semanas hemos estado generando acciones para mitigar la propagación del COVID-19, pero es importante conocer los diferentes aspectos gramaticales que conforman los verbos instructivos. El día de hoy vamos a trabajar los verbos imperativos e impersonales. El imperativo, cuando expresa mandato, orden, ruego o prohibición, suele ser utilizado para dar órdenes o indicaciones. Por ejemplo, colócate, échate, juega, entre otros. Impersonal, cuando los verbos no expresan quién realiza la acción, es decir, no se denota claramente el sujeto de la oración con esa actitud. En los textos instructivos se usan los verbos impersonales con se, que son formas verbales empleadas para indicar que las acciones pueden ser realizadas por cualquier sujeto. Por ejemplo, se vuelve, se debe, se asume, entre otros. Ahora vamos a conocer algunos ejemplos. Aquí tenemos el verbo estornudar que aparece en infinitivo. Recuerden que este tipo de verbos terminan en ar, ir. Aquí tenemos la forma imperativa del verbo estornudar. Ustedes estornuden en un pañuelo para que no esparzan los gérmenes. Aquí vemos que el verbo estornuden en imperativo está indicando una orden o mandato. Vemos que el mismo verbo en infinitivo en su forma impersonal aparece se estornuda. Se estornuda en un pañuelo para no esparcir los gérmenes. Asimismo, otro elemento que debemos siempre recordar y tener en cuenta son los conectores. Son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Vamos a seguir conociendo un poco más acerca de ellos. Estos pueden ser de varios tipos. De finalidad, indican el propósito para que se realice alguna acción. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? Entre otros. De causa, expresan relaciones de causa. ¿Por qué? Pues, puesto que, entre otros. De consecuencia, expresan la consecuencia de una acción. Por tanto, en consecuencia. De orden, se usan para secuenciar las acciones a realizar, en primer lugar, luego, finalmente, entre otros. Comparativos, subrayan,
algún tipo de semejanza entre los enunciados, del mismo modo, igualmente, análogamente, entre otros. Recuerden que estos conectores mencionados, los que se utilizan con más frecuencia en los textos instructivos, son los conectores de orden, ya que estos permiten llevar la secuencia paso a paso de las indicaciones que recibimos hasta completar el procedimiento. Estos elementos gramaticales les ayudarán a redactar textos instructivos de manera clara, donde se evidencien cada uno. Esto permitirá mayor comprensión por parte del lector al momento de seguir los pasos de lo que deben realizar. Ahora observaremos y escucharemos el texto, el reglamento de los juegos. Es un texto instructivo porque da las instrucciones para que puedan aprender a jugarlo correctamente. Igualmente vamos a identificar los verbos infinitivos, imperativos e impersonales, recordando lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Para jugar, tomen un cuaderno o una hoja y anoten los verbos que escuchen y resalten al lado a qué tipo de verbos pertenecen. Recordamos los tipos de verbos que estamos trabajando: infinitivos, imperativos e impersonales. Requisitos: una superficie plana y amplia, una tiza, un pedazo de madera, el dibujo sobre la superficie, ganas de participar. Reglas del juego. El objetivo consiste en acumular puntos mediante saltos sobre la superficie sin tocar las líneas del dibujo y sin pisar la casilla que tiene el pedazo de madera. Participantes: de 2 a más jugadores. Desarrollo del juego. Cada participante arroja el pedazo de madera sobre el lugar que ha elegido de la superficie. A continuación, debe dar saltos en cada uno de los espacios del dibujo, utilizando solo un pie cuando se trate de un cuadrilátero y 2 cuando se trate de un rectángulo. El recorrido debe ser tanto de ida como de vuelta. Al llegar al inicio, se vuelve a lanzar el pedazo de madera para reiniciar el recorrido. Debe evitar tocar las líneas del gráfico o salirse del mismo. De hacerlo, pierde su turno y le corresponde a otro participante. Puede organizarse el juego por equipos con diversos nombres y número de integrantes. Ganador. El ganador se define por el participante que hizo la mayor cantidad de puntos. Visualizamos y escuchamos que en el texto se encuentran ejemplos de verbos en infinitivos: participar, acumular, tocar, pisar, dar, ser, llegar, lanzar, reiniciar, evitar. En imperativos encontramos arroja, puede, debe. Asimismo, como ejemplos de verbos impersonales, tenemos se trate, se vuelve. ¿Sabías que la intención comunicativa de un texto instructivo puede variar según el tipo de instructivo? No es lo mismo enseñar a jugar un juego que ofrecer las instrucciones para tomar un medicamento. Algunos textos instructivos son las recetas, los manuales para uso de aparatos, los reglamentos, entre otros. Igualmente, estos están escritos en segunda persona y emplean oraciones exhortativas o imperativas. Para escribir un texto instructivo, debes poner las indicaciones de manera clara para que te guíen en el proceso paso a paso. Por eso debes tener en cuenta que, antes de comenzar a escribir, repasa en tu mente los pasos que deben seguir para llevar el orden. Separa con un guión, viñeta o número cada uno de los pasos a seguir. Utiliza el lenguaje adecuado y conoce el nombre técnico de cada elemento o pasos que deben realizar. Cuando estén escribiendo, numera cada uno de los pasos.
Respeta en cada redacción la secuencia cronológica de los pasos del proceso. Utiliza los verbos en infinitivos, imperativos e impersonales. Debes utilizar los conectores en orden cronológico. Usa las palabras adecuadas de acuerdo con el tema. Escribe palabras y oraciones claras y sencillas que no confundan al lector. Ahora vamos a visualizar y leer los pasos del proceso de la escritura del texto instructivo. Estos pasos son los siguientes. Para hacer un esquema del manual, debes cumplir con el formato de la estructura de los textos instructivos, es decir, debes hacer una portada, agrupar y clasificar los contenidos que usaremos, introducción, cuerpo con los diferentes textos instructivos, conclusión detallando cada uno de los acápites, elementos de la ficha de planificación, conclusión del texto. Redacción de borradores 1 o 2, teniendo en cuenta las características, elementos y estructura de estos textos. Se utilizan los verbos en infinitivos, imperativo o impersonal. Empleo de conectores de orden para indicar secuencia. Revisión y edición de texto. Hay coherencia entre los textos, pues no se desvían el tema. Es muy importante que en un texto instructivo se use y se mantenga la coherencia, el sentido entre una idea y otra. Después de escribir tu primer borrador, lee y observa si se entiende claramente. Asegúrate que el procedimiento quede bien secuenciado. Si es necesario, cambia el orden para que se pueda entender tu texto. Valora en tu mente el proceso, haciéndote las siguientes preguntas. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y cuál fue la dificultad? ¿Cómo puedo resolverla? Estas interrogantes te ayudarán a evaluar lo que has redactado. Luego escribe nuevamente de acuerdo con las valoraciones dadas. Ya por último, debemos conocer cuáles son los elementos gráficos de los textos instructivos. ¿Pero qué son los elementos gráficos de los textos instructivos? Fácil, te explico. Son los componentes simples que estructuran o dan cuerpo a un dibujo. Detalladamente, te puedo decir que algunas de sus partes son íconos. Son muy útiles en los textos instructivos, ya que permiten sintetizar una frase en una imagen. En un manual de instrucciones, por ejemplo, los íconos pueden ayudar a marcar lo que no se puede hacer, una cruz, una señal, un stop o lo que sí, un tic, un pulgar, entre otras cosas. Imagen. La podemos utilizar, por ejemplo, para representar los materiales que necesitamos, para representar los procesos tal como los debe hacer el lector. No hay que abusar de ellas porque cargaríamos el texto. Un inconveniente que tiene es que su elaboración es más compleja. Siguiendo estos pasos, siendo creativos y haciendo buen uso de la ortografía, harán una excelente redacción. Les invito en este momento a mantener la atención y tomar apuntes de los criterios que vamos a puntualizar. Para comenzar a revisar tu borrador, vamos a considerar los siguientes criterios. Asegúrate que el contenido del título despierte el interés de los que van a leer tu manual. Redacta una breve introducción que le diga al lector lo que van a encontrar en el texto. Debes utilizar conectores de orden para secuenciar las acciones. En primer lugar, luego, posteriormente, más tarde, por último, entre otros. Los verbos deben estar en modo infinitivo, imperativo o impersonal. Las oraciones deben estar correctamente escritas. Usar un lenguaje técnico según la temática que vayas a tratar.
usar números, viñetas, imágenes, dibujos, entre otros. Ahora tomemos en cuenta las siguientes informaciones que nos ayudarán a definir en qué tipo de formato será la presentación, en formato digital o escrito. Formato digital es todo archivo, carpeta o documento que se ha elaborado bajo la tecnología, es decir, digitado en una computadora, utilizando programas específicos que sirven para digitar. Pueden ser Word, PowerPoint, entre otros. Formato manuscrito quiere decir escrito a mano. Es un documento que contiene información escrita a mano. Para ambos casos, debes también conocer algunas indicaciones. Mantener la estructura de un texto instructivo, utilizar términos técnicos o propios de la temática que se está desarrollando, utilizar fuente o tipo de letra Arial tamaño 12, revisar, cuidar la ortografía, editar, cuidar la secuencia de ideas para una buena redacción y cohesión del texto. Distribuir de forma homogénea los párrafos, justificar el texto, dejar espacio entre líneas. Manuscrito, mantener la estructura de un texto instructivo, utilizar términos técnicos o propios de la temática, respetar el margen derecho e izquierdo, caligrafía legible, editar, cuidar la secuencia de ideas para una buena redacción y cohesión del texto, distribuir de forma homogénea los párrafos, es decir, de forma igual. Es el momento de usar tu imaginación y creatividad. Trabaja con tu familia en la elaboración de un texto en donde escriban 7 tips para enfrentar la cuarentena, siguiendo un orden establecido de cada acción recomendada. Pueden usar las alocuciones adverbiales primero, segundo o los conectores de orden en primer lugar, luego, finalmente, entre otros. Igualmente, quiero que escriban oraciones utilizando los verbos imperativos e impersonales y que publiquen en sus estados de WhatsApp o redes sociales o cualquier instrumento que tengan en casa y que puedan ayudar a sus familiares y amigos a manejar el estrés en este tiempo de confinamiento. Yo haré lo mismo. Recuerden trabajar las asignaciones de su cuadernillo con la ayuda de su profesor, profesora. Y ya para finalizar, ¿por qué no recapitulamos lo que aprendimos y cómo lo aprendimos? Hoy aprendimos diferentes estrategias para mantener nuestra salud mental sana y rendir académicamente en este tiempo de pandemia. Afianzamos nuestros conocimientos acerca de los elementos gramaticales que se presentan en los textos instructivos como verbos en infinitivos y conectores de orden, especialmente los verbos imperativos e impersonales. Lo aprendimos a través de la lectura de un texto instructivo donde identificamos los aspectos gramaticales antes mencionados y realizando ejercicios para retroalimentar el contenido trabajado. Estos aprendizajes nos van a servir para la elaboración de nuestro manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Igualmente para seguir creando hábitos sanos para mantener nuestra salud mental y un óptimo rendimiento escolar. Tu mente cree todo lo que le dices. Háblale de fe, de valentía, de esperanza, háblale de amor. Me despido de ustedes y les recuerdo que nos encontramos en la próxima clase de lengua española. Recuerden, aprendemos en casa, preservando la salud. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.